Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren cuando estén mirando este video. Hoy en Periferia vamos a hablar del conflicto que todo el mundo está hablando y que todavía sigue teniendo repercusiones y que está en continua acción, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que obviamente tiene un montón de aristas. No vamos a poder abarcarlas todas hoy porque, como ya dijimos, está sucediendo y a su vez es un tema larguísimo que tiene una profundidad histórica tremenda y a su vez tiene repercusiones geopolíticas también de largo alcance. Así que bueno, hoy trajimos a tres personalidades, tres analistas que nosotros creemos importantes para poder trabajar este tema. Tenemos a Gabriel Merino, que es docente de la Universidad de La Plata, investigador del CONICET y es coordinador del grupo de Claxo China y el mapa del poder mundial, entre otras tantas cosas. Ana Laura Dagorret, que es periodista de la agencia de noticias PIA y también de ARG Medios. Tenemos a Rodrigo Alonso, que es economista, pertenece al colectivo Hemisferio Izquierdo, también a Cooperativa Comuna, es columnista de no, Cooperativa Comuna no, ¿cómo era se llama? ¿Cómo era? Trabajo y capital. Trabajo y capital, trabajo y capital. Eso porque estás en muchas cosas y me hace confundir. Columnista en el programa Legítima Defensa y también entre otras tantas cuestiones. Hoy para empezar le damos la palabra a Gabriel Merino, que nos va a estar compartiendo un poco el análisis de este conflicto a través de los mapas, que es medio como una primicia que se está armando. Así que les agradecemos a los tres y te agradecemos, Gabriel, que vas a empezar por la conversa. Bueno, le agradezco la invitación. Así que Nico, Rodrigo, Laura, un placer estar con ustedes. Sí, me parecía que estaba bueno, no sé, era algo que estoy todavía armando, que es mirar el conflicto desde distintos mapas, sobre todo para poner en crisis o en debate la visión dominante sobre el conflicto como un conflicto interestatal, nada más, o encerrado en una lógica interestatal entre Rusia y Ucrania, que es como hoy por hoy se mira este conflicto, ¿no? Entonces, me parece como cierto, en esa dimensión, bueno, hay dos estados en pugna, Rusia, la segunda potencia, bueno, nuclear primera, pero la segunda potencia militar o tercera del mundo, es una discusión, ¿no? Primero Estados Unidos, China, Rusia. Primer potencia nuclear en la cantidad de armamento nuclear que tiene. Bueno, gran potencia territorial, mayor país territorial con 17 millones de kilómetros cuadrados, etcétera, versus una Ucrania mucho más chica, pero que está ahí peleando contra la invasión rusa. Eso es lo que primero aparece en los medios, en la forma de interpretar. Y donde, bueno, también aparece una Ucrania como homogénea, Zelensky, un gobierno que representa esa Ucrania más homogénea, que tendría identidad, y que, bueno, combate y tiene capacidad de resistencia frente a Rusia. O por lo menos eso se editorializa, ¿no? Que hay un supuesto plan de Putin que en realidad nadie conoce a ciencia cierta, o lo que uno ve y lo que dicen los voceros del Kremlin, desde Moscú, eh, no, no necesariamente hablan bueno, de ese supuesto plan del que habla Occidente y que estaría saliendo mal, ¿no? Que es una invasión más lenta de lo previsto, una ocupación más lenta. Pero bueno, lo cierto es que ya van varios días del ataque y de la incursión rusa sobre Ucrania en tres frentes, por el norte, por el este y por el sur. Ese avance continúa, pero es interesante ver otras dimensiones del conflicto. Una primera cuestión fundamental y que aparece más solapada en este debate es entender que Ucrania está partida también, ¿no? Es algo que no parece tan claro. Entonces ya esa idea de homogeneidad de Ucrania empieza a hacer crisis. Está partida. Incluso este mapa es
el orden mundial, una organización española, pero que tiene una mirada donde predomina, es bastante seria, pero donde predomina una mirada occidental, pero que claramente antes del conflicto, mostraba esta Ucrania partida, con esta línea que va en todo el sureste prorruso, donde además es el sector de la estepa, frente a este sector de bosques, que incluye obviamente ese sureste al Donbass, a Crimea, a Kherson, otra ciudad muy importante, Kharkov, como la gran ciudad del este ucraniano, que son lingüísticamente rusos, incluso, ¿no? Bueno, culturalmente rusos, incluso nacidos o de familia rusa, pero que también ahí, y es claro, a ver, gobernaba el partido o tiene mucho asiento y territorialidad, tenía por lo menos el partido de las regiones, que era el partido prorruso. Y que esta es una gran disputa desde la constitución de Ucrania como entidad independiente post caída de la Unión Soviética y post caída del muro. Es decir, estas dos Ucranias, en donde ya en los años 2000 la disputa entre lo que encabezaba Yushchenko, el sector prooccidental, y Viktor Yanukovych, el sector del este y más cercano a Rusia, ese choque es clave y se expresaba en la política, esa fractura. Esas fracturas, obviamente, pasa a un nuevo nivel en 2004 con la llamada Revolución Naranja, promovida por Occidente, financiada incluso por la Fundación Soros, con Albright, funcionario de Estados Unidos, convocando a 280 ONG a respaldar eso, a asegurar la victoria de los sectores de la Alianza Liberal Nacional Prooccidental en Ucrania, encabezada por Yushchenko. Es decir, esto ya viene, hay un primer proceso, ese 2004, que coincide con lo que veremos después, un importante proceso de expansión de la OTAN. Entonces, esto es clave, ver esta fractura, que después se agudiza en 2008, cuando en la cumbre de Bucarest de la OTAN, George W. Bush, propone la incorporación de Ucrania y Georgia a la OTAN. Esta fractura se agudiza. Y ni que hablar en 2013, cuando se produce el golpe prooccidental y el Euromaidán, golpe y protestas combinadas, a favor de Occidente y muy también apoyado por Estados Unidos en el terreno, con Victoria Nuland, que en ese momento era secretario para Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado y actualmente es la 2 de Blinken del Departamento de Estado, que incluso se habían imágenes en las protestas e incluso se filtró audios diciendo, bueno, a quién había que poner después de la caída de Viktor Yanukovych, el prorruso. Entonces, esto ya viene así y obviamente Occidente habla de anexión, Rusia de recuperación de Crimea, esta península estratégica en el Mar Negro con la base de Sebastopol, y luego la insurrección y los levantamientos prorrusos en Donetsk y Lugansk, apoyados por Moscú, se desarrolla como guerra civil que ya deja 14.000 muertos, dejó antes de esta guerra. Muchos de ellos, gran parte prorrusos y también varios de ellos perseguidos. Acá es otro mapa que refuerza esto, que muestra la población rusa en Ucrania y la importancia de los sectores lingüísticamente y culturalmente más cercanos a Rusia, que fíjense que muestra la misma ruptura entre el occidente ucraniano, occidental, y el sureste ucraniano prorruso, donde eso también se refuerza por una cuestión también lingüística y cultural. La estrategia, el proceso de incursión, otro llama invasión, ataques de Rusia sobre el territorio con el propósito de desmilitarizar a Ucrania, obligarla a la unidad, su capacidad de defensa y perseguir en particular a estos grupos ultranacionalistas, algunos de los
entonces les decía que en el tema de la incursión rusa que vamos del sur, oeste, este y norte, con este objetivo de desmilitarizar, desnazificar, proteger a la población culturalmente filorrusa, y que, bueno, que va por distintos flancos. También observamos que justamente que al parecer está habiendo una estrategia envolvente para encerrar todo lo que son las Fuerzas Armadas apostadas en esta zona, en el este, cerca del Donbass, y que se preparaban para una fuerte avanzada eh, a partir de enero o febrero de este año en curso. ¿Sí? Apoyada fuertemente por la OTAN, entrenadas y con inteligencia y con armamento de la OTAN, y que, bueno, tenía también obviamente una fuerte o una idea clave de que esta avanzada además posibilite como romper este empate estratégico que tiene Ucrania, eliminar estas repúblicas insurgentes de Donbass, o los sectores prorrusos insurgentes, apoyados también por Moscú, y inclinar a Ucrania hacia Occidente y hacia la OTAN. Bueno, acá se puede ver un poquito más mejor en estos mapas que en el anterior este avance, donde sobre todo Rusia asegura eso, y lo que se ve es esta estrategia para mí envolvente, que es desarticular Kiev y consolidar de forma envolvente toda la zona prorrusa de este sureste, dejando acá encerradas las Fuerzas Armadas ucranianas y la Guardia Nacional que estaba apostada en este sector. Gabriel, una consulta. Vos decís que el antecedente inmediato de la guerra, más que el eventual ingreso a la OTAN, era una preparación de Ucrania para tomar el Donbass. Mirá, hay una cuestión de preparación muy fuerte en ese sentido. Uno no tiene acceso a todas las cuestiones de inteligencia, pero la información que uno tiene sí que había ahí un desarrollo de las Fuerzas Armadas ucranianas muy, muy fuerte, que por eso, fíjense que no avanza, a pesar de ser sectores prorrusos, no hay un avance tan claro en Donetsk y Lugansk de las fuerzas prorrusas, porque hay mucho personal de las Fuerzas Armadas ucranianas acá y también de los grupos civiles paramilitares ultranacionalistas. Por eso también importante fue la batalla de Mariupol. A ver, ya cuando asumió Biden, por ahí me estoy adelantando con lo que iba a decir antes, pero nosotros yo decía en una entrevista, mira, el foco va a estar otra vez en Rusia. Volvió la estrategia globalista y volvió la necesidad con esa geoestrategia de avanzar en Ucrania y sacar a Ucrania de la influencia rusa. Y de hecho, bueno, vimos algunos avances de eso. Primero una reunión en agosto muy fuerte de la OTAN en Kiev, donde además le hicieron una carta, un ultimátum a Rusia pidiéndole a Rusia que devuelva Crimea a Ucrania. Después, en octubre, ¿no? Empiezan estas cuestiones a publicar el Washington Post y otros medios anglosajones, según informe de inteligencia, que decía, bueno, Rusia se prepara para una invasión, y que también a través de lo cual se legitimaba una intervención mucho más fuerte del territorio para apoyar y sostener a estas Fuerzas Armadas ucranianas, la Guardia Nacional, bueno, transferir armamento, etc. También eso coincide con que en septiembre se había terminado el gasoducto Nord Stream 2, que une a Alemania con Rusia, y ese gasoducto clave y estratégico que genera más interdependencia económica entre Alemania y Rusia, y que tiene obviamente inevitables consecuencias geopolíticas, entraba en la fase de certificación. Bueno, desde hace 10 años se viene oponiendo Londres y Washington a ese gasoducto, y bueno, estas
este avance de la OTAN, que fue acompañada también por Zelensky, de reafirmar su idea de ingresar a la OTAN, incluso de ubicar, como dijo en febrero, creo que fue el 2 de febrero, armas de la OTAN, armas con capacidad de capacidad estratégica en caso de conflicto bélico con Rusia. Entonces, era como algo que se venía gestando muy fuerte. Pero bueno, la hipótesis ahí es que Estados Unidos acelera eso, esa incursión, y eso uno lo puede ver a través de distintos hechos. En realidad, además, si uno ve con el gobierno de Trump, el conflicto en Ucrania se había pasado a segundo plano, se había mesetado, aunque seguía como guerra civil, pero se había mesetado, porque teníamos un Estados Unidos mucho más preocupado, focalizado en China y en el caso también del Medio Oriente contra Irán. Pero bueno, hay que ver ahí. Pero sí, claramente vemos esa aceleración, y también vemos que la cantidad de tropas ucranianas en esta zona, bueno, era muy importante. Y después están todos los documentos del Ministerio de Defensa que publicó el Ministerio de Defensa ruso, que bueno, hay que estudiar esos documentos, que también confirmarían esta cuestión de la intención de avanzar para retomar el Donbass por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Yo todavía no estudié los documentos como para sacar una conclusión, pero bueno, son aparentemente documentos del propio gobierno ucraniano publicados por el Ministerio de Defensa ruso. Y perdón, ¿y esa incursión tenía alguna fecha planificada o era más o menos que se estaba dando? No, eso no te sabría decir, pero bueno, lo cierto es que también sí se había intensificado lo que serían lo que los rusos llaman persecución, los ataques a estos sectores culturalmente, entre términos culturales y lingüísticos, son filorrusos de Ucrania. Uh-huh. Entonces había intensificado. Y que los rusos hablan de genocidio, etcétera, como un elemento importante que ponen sobre la mesa. Claro. Y sobre lo cual también hay un debate, pero lo cierto, bueno, que sí había sí, una fuerte hostilidad, sí, claramente, a los sectores prorrusos en Ucrania. Y que tiene que ver con esta fractura que hablábamos anteriormente, y que es histórica. Hoy no sería muy engorroso referirnos a esa historia, pero es una fractura histórica. A ver, para entender esto también, a ver, hay que conectar, me parece, el conflicto interestatal Rusia-Ucrania que estamos viendo en relación al conflicto, a la guerra civil y esta fractura de Ucrania, y especialmente también al conflicto global. En el año 97 empieza a formalizarse, a quedar mucho más claro la idea de avanzar con la OTAN hacia el este. Este es un mapa que salió en el libro de Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, este famoso geostratega, pensador geopolítico estadounidense, secretario de Estado durante la administración Carter, bueno, muy influyente en las élites globalistas de Estados Unidos, con su pensamiento neorrealista. Y que condensó de alguna manera en ese libro y otras publicaciones, también otros intelectuales, condensaron lo que era el nuevo pensamiento geopolítico y geoestratégico del establishment globalista en los 90, en plena Belle Époque neoliberal, mundo unipolar, consenso, hegemonía del consenso de Washington. Para estos sectores la clave era controlar Eurasia y a impedir que en Eurasia no se forme una nueva potencia o bloque de potencia que desafíen la primacía estadounidense. Eurasia, que es el gran tablero geopolítico. De hecho, el libro se llama, ¿no?, Tablero Geopolítico Mundial.
Y en ese libro y otros libros, después hay otro en 2004 y el último en 2013, de este pensador, ¿no? Ahí se refuerza la clave de controlar estas dos periferias euroasiáticas, ¿no? Como una premisa central. Y que se expanda, en el caso de Europa, la OTAN hacia el este, llegando a la frontera con Rusia, incluso partir a Rusia en tres pedazos, en tres estados, y bueno, también controlar todo lo que sería la periferia del Indo-Pacífico, euroasiática, y ir construyendo una alianza militar similar a la OTAN en esa región. ¿Qué es lo que después va a avanzar con Obama y con Biden en el gobierno? Eso también apoyado después ya con Obama, Biden, por 2008-2009, con dos grandes tratados de comercio, inversión, dos grandes tratados económicos. El TPP, el Trans-Pacific Partnership, es el Tratado Transpacífico, y el Tratado Transatlántico. Bueno, y el gran hecho, digamos, que inaugura este proceso de avance en el caso europeo fue, entre otros, la guerra en la ex Yugoslavia, en Kosovo, donde, en Serbia, donde se bombardea Belgrado, y se apoya a Kosovo en nombre de la autodeterminación de los pueblos, autodeterminación que hoy se le niega, por ejemplo, a los pueblos prorrusos de Donetsk, Lugansk y Crimea. Bueno, también un debate, ¿no? ¿Qué principio se esgrime para cada caso? Es el de integridad territorial o el principio de autodeterminación de los pueblos. Pero lo cierto es que esa guerra del 99, en la ex Yugoslavia, inaugura también el proceso de incorporación de un conjunto de países, ¿no? Polonia, primero, y otros dos países de la Unión Europea, después en 2004 otra ola, y a partir del 2008 la idea, que ya aparecía en los documentos del 97, que entre 2005 y 2010, bueno, finalmente fue en 2008, se incorpore Ucrania y Georgia, y llegar a la frontera con Rusia. ¿No? Y conformar este núcleo de seguridad europea, que a su vez es un núcleo para impedir el avance de Rusia. Para este pensamiento, y que después no solo es un pensamiento, sino una acción, hay un par de premisas fundamentales en el diseño geoestratégico. Una es que Rusia con Ucrania puede ser una potencia euroasiática, una potencia de proyección global, puede reconstruirse, y Rusia sin Ucrania no. Por lo tanto, Ucrania tiene que pasar a la órbita occidental, es clave eso, por su tamaño, por lo estratégico, porque es un pivot fundamental en Eurasia, por lo que implica para Rusia el control de Crimea y del Mar Negro, por sus tierras fértiles, por la cantidad de población, porque en la zona este quedó mucha la industria pesada de la vieja Unión Soviética, justamente ahora en el Donbass. Bueno, es clave. La otra premisa clave es impedir a toda costa una unificación de Eurasia y, en particular en este caso, un estrechamiento de las relaciones entre Rusia y Alemania, o el eje franco-alemán y Rusia, que opacaría, eclipsaría el poderío estadounidense y la presencia estadounidense en Eurasia, el principal tablero geopolítico mundial. Entonces, esto es importante porque es clave entender esta estrategia. Después los neoconservadores con Bush le metieron otros matices, pusieron un poco más de atención en Medio Oriente, pero esta estrategia es clave y es parte de los cuadros del complejo industrial militar del Pentágono, del Departamento de Estado, así gran parte del núcleo de poder de Estados Unidos. Está impregnada esta geoestrategia, que además está en relación a cómo se rediseñan los 90 en plena hegemonía. Bueno, para ellos como las nuevas reglas de juego del capitalismo del siglo XXI.
Y para eso hay que acumular este poder y controlar Eurasia de esta manera. Gabriel, te hago una consulta. Sí. Esto, digamos, esto que sucede ahora es parte porque, por ejemplo, en la administración Trump se descuida Europa Occidental y Europa Oriental también, o es que también Europa ya está perdiendo gravitación hace décadas digamos, todavía no se dan cuenta de eso. Porque, por ejemplo, el libro de Brzezinski también habla en un momento que no sé si dice, Europa es una vieja solitaria que ya no tiene, no me acuerdo exacta la frase, pero es como que pierde gravitación. No sé si me explico. Y bueno, el gran problema de Europa es que es un protectorado militar, digamos, estadounidense o anglo-estadounidense, ¿no? Porque hay un núcleo de poder que es anglo-estadounidense o ese polo de poder estadounidense, pero donde Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, es decir, el Five Eyes, digamos, los 5 ojos, que es esa alianza que ya apareció en la Segunda Guerra Mundial, donde se comparte toda la inteligencia, es parte de un mismo polo de poder. Entonces Europa aparece como protectorado de ese polo de poder sin capacidad de desarrollar sus fuerzas armadas, su complejo industrial militar, y de ahí desarrollar una autonomía estratégica. Entonces, por un lado, en términos económicos, es una potencia Europa, o es, ¿no?, geoeconómicamente tiene un lugar de centro, pero siempre y cuando, en el diseño de la posguerra, como le pasa a Japón, no puede desarrollar autonomía estratégica, no se puede desarrollar como polo de poder independiente. Entonces, esto obviamente influye. Y a medida que pasa el tiempo, esto se hace cada vez más evidente, y sobre todo con la crisis de hegemonía de Estados Unidos, el declive relativo a este nuevo mapa multipolar, cada vez más los europeos empiezan a estar perjudicados entre comillas, podamos leer, en esta ecuación. Aunque todavía muchos evalúan que todavía son mayores los costos que los beneficios que los costos. A ver, lo podemos ver. La guerra de Irak golpeó muchas de las inversiones europeas en ese país, petroleras. Fue un golpe para Europa, para Francia y Alemania. Entonces ahí ya se resintió esta relación fuerte. Las sanciones de Trump a Irán también golpearon sobre inversiones, golpearon a Europa. También lo podemos ver cómo le pisaron a Francia el contrato con Australia para proveerle submarinos, ¿no? Y lo vemos como también desde el 2008 Europa está estancada económicamente y está en una trampa, digamos, muy importante, pero donde todavía no la puede romper y construir. Y si hay algo que si hay un sector al que golpea, un territorio al que golpea esta crisis es Europa, digamos, claramente, esta guerra. Los costos principales son para Europa, obviamente para Rusia también, para Ucrania ni hay que hablar, pero para Europa es tremendo. Entonces, ahí hay un tema. Con Trump, como emergió un nacionalismo americanista, yo le llamo, de una suerte entre, había un sector más de los viejos neoconservadores de la cúpula del Partido Republicano americanista, pero también sectores nacionalistas más que promueven mayor aislacionismo, más guerra económica, una reformulación, dejar de sostener a la OTAN y ese protectorado. O sea, hubo un cambio de estrategia, claramente. Incluso poner en crisis las instituciones multilaterales que eran parte de la hegemonía de Estados Unidos. Y en ese sentido hubo un cambio con respecto a Ucrania también. Sí, apoyó Trump mucho más fuerte la cuestión contra Irán y la intervención en Medio Oriente, y al apoyo obviamente a Israel, y focalizó con China, con la guerra económica, comercial, tecnológica y esta idea de nueva guerra fría contra China. Pero bueno, hay que ver, hay una fractura, yo trabajo, ¿no?, hace ya bastante tiempo, hay una fractura muy profunda en Estados Unidos, incluso en su establishment, que si bien puede tener objetivos geopolíticos comunes, después claramente uno ve que tiene distintas geoestrategias, y bueno, es clave eso analizarlo. Pero también por eso decíamos, cuando volvió Biden, bueno, yo dije, vuelve el foco a Ucrania, porque ellos ven una cuestión de vida o muerte. Hay que frenar ahora el desarrollo de un polo, de un bloque de poder euroasiático,
de una Rusia reemergente que construye la Unión Económica Eurasiática. Bueno, ahora veremos unos mapas. Hay que frenar eso antes de que sea tarde. Y aparte de eso, frenar a Rusia golpea a China, digamos, o sea, y puede aislar a China. Porque el gran tema, la gran fortaleza de China es esta alianza, este conjunto de alianzas y desarrollo euroasiático y donde en ese desarrollo la clave es la alianza con Rusia. O sea, lo que vos planteás también, Gabriel, es que generalmente se dice que Estados Unidos puede tener diferencias, pero que a nivel de política exterior siempre lleva como el mismo rumbo, quizás desde la doctrina Monroe. Vos lo que estás planteando es que ahora que ya desde hace un tiempo hay una divergencia bastante llamativa y bastante importante. Vos fíjate que en Irak ya se vio eso, que los globalistas no querían la guerra de Irak. Sí la de Afganistán. Sí la de Afganistán, que de hecho va toda la OTAN ahí juntos, y los aliados tradicionales. Porque la de Afganistán, además de perseguir a los talibanes, qué sé yo, significaba ir al corazón de Eurasia. Acá. Perdón, acá. Justamente al corazón de Eurasia, esto que está abarcado más clarito. Y frenar, o por lo menos tener un pie ahí, entre otras razones, ¿no? También lo que se estaba desarrollando acá, lo empezaba incipientemente en el 2001, que era la Organización para la Cooperación de Shanghái. Esto que ya ahora abarca todo este bloque. Claro. Y que es clave en este conflicto. Esta Organización para la Cooperación de Shanghái, uno lo puede entender como la respuesta, o parte de la respuesta a esa geoestrategia globalista, geoestrategia, ¿no? que estábamos describiendo, esa idea de imperio global en los 90, que estábamos describiendo anteriormente. Fíjense, hay un hecho en el mismo año 97, que es el año en que se empieza a ver esta idea de expandir la OTAN y este nuevo rediseño estratégico y un montón de cuestiones más, y la crisis del sudeste asiático, bueno, después la crisis en Rusia en el 98, ese mismo año se produce un hecho clave que es el acercamiento entre China y Rusia. Y la primera institución es los 5 de Shanghái, donde resuelven un montón de cuestiones limítrofes entre China y Rusia, pero también Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, los países de Asia Central. Y después, en 2001, lanzan esto de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que es este gran bloque que después, post conflicto en Ucrania 2014, incorpora a Pakistán y la India. Y ya me acuerdo que en The Economist sacaron una nota en este gran medio británico, esta revista bien del establishment financiero anglosajón, The Economist saca que justamente ve como peligroso este crecimiento y como China dice está con la Pax cínica, o sea, como la Pax China, ¿no? La Paz China. Y cómo está construyendo un nuevo orden China y muestra esta Organización para la Cooperación de Shanghái una organización de seguridad, de cooperación económica, y que con vínculos también en materia de cooperación de defensa como una amenaza. Después sigue incorporando miembros, y tal vez así que el año pasado incorporó nada más y nada menos a Irán. Bueno, Brzezinski en ese libro, El tablero de ajedrez mundial, dice, ¿cuál es el triángulo de la muerte para Estados Unidos? ¿Y cuál es un riesgo fenomenal que se me una Rusia, China e Irán? Ya lo decía en el 97. Y esto es lo que se está produciendo. Por otro lado, Rusia también contesta como parte de lo propio, ¿no? Y con la recuperación de la era Putin, que justamente arranca en el 99, 97, 99, porque ahí se da una reacción en Rusia de las fuerzas nacionales contra el neoliberalismo, las privatizaciones, el atlantismo, la subordinación occidente, dice eso no va más, esto nos está costando la desintegración territorial, la pérdida de recursos, el desastre y el declive total de Rusia. Hay una reacción muy fuerte, fuerzas armadas, servicios de inteligencia, sectores políticos, económicos, y empieza el rearmado de Rusia.
la reconstrucción, la reestatización o renacionalización de los hidrocarburos con Gazprom y Rosneft, ¿no? La persecución de algunos de los oligarcas que se habían quedado con esos hidrocarburos, bueno, y la reconstrucción del poderío económico. Y bueno, tal es así que entonces ahí Rusia después empieza a ver, bueno, volver a recuperar influencia en el espacio postsoviético, ¿no? Rusia, con la caída de la Unión Soviética, perdió 150 millones de personas y casi 5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, igual sigue siendo un monstruo de 17 millones de kilómetros cuadrados Rusia, pero bueno, perdió eso. Entonces, una clave de eso es la Unión Económica Euroasiática, que reúne a Rusia con Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán. Y que de consolidar también esta parte de Ucrania, bueno, sería ya una organización, o sea, un polo de poder emergente importante. Sí, lo que implica el Mar Negro también, todo. No El solo. Negro y el Caspio, con la riqueza petrolera que implica acá también. Que si hay otro objetivo de Estados Unidos muy permanente es apoyar a Azerbaiyán para romper un posible monopolio de los recursos hidrocarburíferos del Mar Caspio entre oligopolio, por así decirlo, digo, para repetir las palabras atlantistas, entre un consorcio entre Irán, Rusia y China, ¿no? Llegando a través de los países de Asia Central. Por eso es tan importante para ellos la posición de Azerbaiyán y el apoyo ahí de Turquía también en eso. Y de gasoductos, ¿no? Que ahora aparecen como... Justo que lo nombraste, ¿cuál es la posición que ha tenido Turquía hasta el momento? A mí no me queda claro, creo que ha mantenido bastante reserva, justamente capaz por eso que vos estás diciendo ahí, en la posición en la que está. Sí, bueno, fíjate que acá Turquía es un miembro observador de esta Organización para la Cooperación de Shanghái y hace un equilibrio. Sí, por un lado, le provee, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas ucranianas drones, donde aviones no tripulados, donde Turquía es muy fuerte, de hecho ya lo demostró en Libia, y tiene una competencia histórica con Rusia por la influencia en el Mar Negro y todo lo que es el euroasianismo turco, ¿no? Que quiere influir en toda la región y todo este cordón turcómano, donde tiene influencia cultural y desde donde pretende construirse como potencia. También el choque con Rusia lo vimos en Siria, entre Turquía y Rusia. Pero bueno, es cierto que es más equidistante. Es un miembro de la OTAN, pero tiene ciertas rispideces con Estados Unidos. Le es negado desde hace muchísimos años, creo que desde el 87, su posible incorporación en la Unión Europea. Trata de tener un juego propio y es prudente, digamos. Por ejemplo, una medida fuerte que no tomó Turquía, que podría haber tomado, era cerrar el Bósforo, ¿no? o la comunicación del Mar Negro con el Mediterráneo. Este paso. Claro. Y no lo hizo. Se negó. Ahí. O sea, no quiere escalar el conflicto con Rusia, Turquía. Incluso después de momento de tensión han llegado a varios acuerdos. Sí, por la posición en la que está y todo, puede creo que es uno de los pocos que puede quedar bien parado, caiga para donde caiga la moneda, creo. Claro. Y sí. Sí. Coincido con esa apreciación. Hay que ver, también tiene muchas tensiones internas y ese giro más anti-occidental que tomó en los últimos años el gobierno turco le ha traído consecuencias. Veremos cómo sigue. Acá también es clave entender, y esto es un punto importante, digamos, porque yo quería llegar a eso también, este choque entre fuerzas multipolares emergentes que cuestionen el orden global y de tendencia contrahegemónica,
Rusia con la Unión Económica Euroasiática, China, proyecto ya veremos, la India, ¿no? Aunque quizás más cercana a Occidente en su enfrentamiento con China, pero que a su vez comparte con China muchas cuestiones. Bueno, que se cristalizó, por ejemplo, en los BRICS en 2009. O sea, post-crisis en 2008, y en el mismo momento que ya Rusia empieza a frenar a la OTAN, porque impide la incorporación de Georgia a la OTAN en 2008, y se empieza a enfrentar más fuerte esa posibilidad en Ucrania también, post 2009 aparecen los BRICS. Esa potencia, esos poderes emergentes versus el viejo orden unipolar de hegemonía estadounidense, occidental, en un proceso de declive relativo, también con sus contradicciones internas muy fuertes que describíamos. Entonces esto es un momento, es clave también para entender esto, para entender por la votación en la ONU, digamos, con Rusia, contra Rusia. Fíjense que la mitad de la población mundial, representada, mediada por sus estados, no votó contra Rusia. Se abstuvo. Sí. Y fíjense quiénes se abstuvieron. Bueno, justamente estas potencias emergentes. Menos Brasil, todos los BRICS. Sudáfrica, India, China, ¿no? Pero bueno, se vio en esa votación bastante claro esto. Porque acá también está esta contradicción entre el norte global en crisis relativa y la semiperiferia industrial emergente, donde sin lugar a dudas ya China empieza a tener territorios o características de centro también en lo económico y ni que hablar en lo geopolítico. Porque esta crisis por un lado, se expresa como una discusión de, bueno, vamos a redistribuir el poder global, le dicen los emergentes, los poderes emergentes, ya sea de proyectos de elites de poder o proyectos populares, digamos, pero son todos emergentes que confluyen en la idea de cuestionar el viejo orden y el viejo reparto del poder, pero también redistribuir la riqueza, lo que también implica romper monopolios tecnológicos, discutir el control de recursos naturales, el manejo de la información, etc. Esta contradicción está, y donde ya China empieza a tener ciertas características de centro, por su desarrollo económico, sus fuerzas armadas, tecnológico, etc. Lo cual te cambia el mapa. O sea, un dato simplemente. Ya, el PBI industrial de China es igual a la suma del PBI industrial de Estados Unidos, Japón y Alemania. Pero eso le agrega que es el principal país con solicitud de patente desde 2019. Y a su vez le agrega que es en el panel de 500 empresas principales del mundo, según ingresos, es el que más tiene, supera a Estados Unidos, 124 o 121. O sea, hay una nueva realidad del poder en todo sentido. No me quiero extender en eso. Eso sí se expresa en esta nueva ruta a la seda. Que justamente, si hay algo central de esta nueva ruta a la seda, es esta alianza China-Rusia, o esta asociación China-Rusia, que el año pasado definió que era una asociación sin límites, ¿no? O sea, así de fuerte. Sin límites. ¿Y qué es el colchón estratégico de Rusia en este conflicto? Así como Ucrania y la capacidad que tienen las fuerzas nacionalistas o de esa coalición liberal nacionalista pro-occidental de Ucrania, la fuerza es la OTAN también, ¿no? Su colchón estratégico. Entonces, este es el conflicto global que atravesamos. Y este conflicto global, digamos, ya desde 2014, se expresa como una guerra mundial híbrida y fragmentada. Es una guerra que tiene distintos territorios donde se combinan enfrentamientos bajo fuerzas convencionales y no convencionales, donde en estos territorios de una u otra forma disputan estos grandes polos de poder, más allá de que haya conflictos específicos locales, y donde además se disputan en distintos frentes, ¿no? Ciberguerra, guerra económica a través de sanciones, que involucran a potencias. Que no es lo mismo, no sé, la sanción, el bloqueo a Cuba, lo que
representa el sistema mundo que las sanciones que se empiezan a aplicar a Rusia en 2014 o la guerra económica que lanza Trump con foco central en China, ¿no? En 2018. Ya es una guerra entre potencias, no una guerra convencional, porque una, por la razón de destrucción mutua asegurada, digamos, por la potencia nuclear, y dos, tampoco es una nueva guerra fría creo yo, por esta profunda interdependencia y esta menor exterioridad en el sistema mundial actual. Entonces, bueno, esta guerra híbrida, guerra económica, financiera, ciberguerra, guerra de información y propaganda, bueno, estos conflictos combinados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pasé rápido como para hacer un pantallazo, pero me parecía que articular estos, o sea, el conflicto interestatal, el conflicto de guerra civil y la fractura interior de Ucrania, y el conflicto global sobre todo, es clave. Yo por eso hablo que, digamos, post-2014 nosotros entramos en una nueva fase de la dinámica geopolítica mundial, una nueva fase de la crisis del orden mundial, y eso se acelera además constituyendo un nuevo momento geopolítico post-pandemia. Será todo un conjunto de tendencias. Y hoy lo que estamos viendo es cómo se expresa en el caso de Ucrania esta guerra, bueno, ese gran conflicto sistémico, esa etapa de lo que diría Giovanni Arrighi, por ejemplo, caos sistémico, ¿no? Esas grandes transiciones de poder que llevan a esas guerras de 30 años. Bueno, o otros hablan de desorden global, bueno, pero estamos en esa gran transición y el conflicto de Ucrania es parte de esa transición. Está clarísimo. No, la verdad, está buenísimo, un resumen tremendo de cosas que tienen un montón de aristas, porque por cada diapositiva podríamos estar hablando horas y horas. Te hago dos consultitas. O sea, vos lo que estabas diciendo, más o menos para resumir, capaz de 2014-2020 estamos en una época quizás bisagra. Podríamos estar hablando de un nuevo orden geopolítico. Y te doy la segunda, porque leyendo a Andrew Korimko, que seguramente lo ubicás y que escribió Guerras Híbridas, él planteó en un artículo hace poco que la intervención de Rusia en Siria, viste que fue muy polémico en su momento, decía de tener bases, y no, fue como una especie de lo que está pasando quizás en Ucrania, él lo llamaba casi como una cuestión de prevención, porque lo que tenía entendido según inteligencia rusa y militar, si avanzaba allí el Daesh, el Estado Islámico, pero es Estados Unidos detrás, es lo que quería romper, es lo que vos decías, esta cuestión euroasiática, quería meterse en Azerbaiyán, en todos los países, en Kazajistán, etcétera, etcétera. Entonces la intervención rusa fue para eso, no para una cuestión obviamente simplemente de ayuda, porque sabía que si se metía en ese núcleo, es quizás a donde quería meterse Estados Unidos en esto que hablabas del triángulo de la muerte. ¿Vos coincidís con ese análisis que hace? Mira, acá hay un cordón sanitario desde el punto de vista angloamericano, estadounidense, británico, que va, ¿no?, desde Finlandia y Suecia hasta Yemen. Este eje divide Eurasia en dos. Fíjate que la gran parte de todos estos conflictos están en este cordón. Particularmente, bueno, Ucrania, Siria, Irak, ¿no?, el Líbano, bueno, Yemen, o alrededor de los mismos. También, bueno, conjunto de países africanos, como Sudán, bueno, Afganistán, que fue un gran retroceso para los intereses occidentales acá, aunque se va un poco hacia allá, hacia el este. O en el conflicto Nagorno-Karabaj, que vimos hace poco, Bielorrusia también. Claro. Entonces ahí es clave mantenerse separados. Eso primero, que por ahí no lo había advertido, ¿no? O sea, número dos, yo digo, nosotros esta transición de poder, yo analizo, se arranca en el 97-99, tenemos hoy, y hay 5 grandes momentos geopolíticos. 97 a 2001 es el germen, o cuando se inicia.
empezamos a ver ya el primer germen de la multipolaridad con tendencias contrahegemónicas, lo que nombré de China, Rusia, pero también lo podemos trasladar a América Latina. Es el proceso de gran crisis contra el consenso de Washington, la emergencia del chavismo en Venezuela, de Lula en Brasil, del kirchnerismo en Argentina. Es decir, hay un primer proceso, que pero es parte de un proceso global. Después tenemos otro gran momento que es con la crisis del 2008. Después tenemos, bueno, lo que les mencioné, el 14, y pospandemia otro gran momento. Con un conjunto de tendencias estructurales que se desarrollan. Más que un nuevo orden geopolítico, lo que hoy tenemos es un desorden total, digamos, en el sentido de refuerzo esta idea de, bueno, hoy lo que prima es la disputa, si no hay orden, o sea, se rompió el orden y lo que hay es el momento de la fuerza, que puede ser de la fuerza técnico-militar o no. Pero bueno, lo político-estratégico está, la disputa político-estratégica está abierta. Y eso se va a continuar así. Y después, bueno, en particular con el conflicto de Siria, sí, lo que hace Rusia más Irán y Hezbollah, es evitar lo de Libia también. Uh-huh. Sí, donde ahí sí derribaron a Gaddafi, se jibarizó ese territorio, una guerra de clanes. La OTAN interviene, bueno, hace ese espacio de exclusión aérea para neutralizar el poder aéreo de las fuerzas leales a Gaddafi, bueno, rompe ese territorio. Ahí Bashar al-Assad junto con Rusia, Irán y Hezbollah frenan eso. Y frenan ese rediseño de esa área y garantizan, por lo tanto, que hay un cordón acá, que justamente es Irán, Irak también, Siria, Líbano. Muy importante, ese corredor con salida al Mediterráneo y que está en esta otra ecuación contrahegemónica. Así que va más allá también de las bases, de la influencia rusa en ese territorio. Porque también recordemos que Irak, a pesar de la guerra, ¿no?, por su mayoría chiita y otras cuestiones, tiene buen vínculo con Rusia. Y con Irán y bueno, en este bloque. Entonces, bueno, me parece sí importante ver eso. Y a ver, Siria, por lo último que digo, también fue Ahí Rusia mostró una capacidad militar, después de la modernización de sus Fuerzas Armadas post-2008, muy grande, y que de hecho sorprendió a Occidente. Se volvió a mostrarse como una potencia militar con proyección más allá de su territorio, volvió a ser un jugador clave en Medio Oriente, y eso también modificó mucho el escenario. Y vos fíjate que a pesar de la Ucrania y las sanciones, y a pesar del golpe a la economía rusa avanzó mucho en estos años post-2014, y así lo demostró Siria o lo demostró en otros lugares también. Uh-huh. Gabriel, cuando hablabas me acordé de lo que decía Dugin, el intelectual nacionalista ruso, algo así como: si perdemos el Donbass, perdemos Crimea, y si perdemos Crimea, perdemos Rusia, ¿no? Como hablando de la importancia estratégica de esa región del este ucraniano, ¿no? Tengo algunas preguntas para hacerte antes un comentario. Yo creo que, pensando desde una perspectiva marxista, la guerra es una forma de la competencia entre capitalistas, ¿no? Puede ser pensada de esa manera, como un escalamiento de la propia competencia entre capitales. Y me pregunto si ese marco conceptual nos puede servir para pensar este conflicto más general, además del viejo conflicto que viene de Mackinder y que después va a retomar Spikman, ¿no? Que creo que calza bastante bien en este encuadre que vos estuviste haciendo. Y en ese sentido, de pensar el conflicto entre capitales, pienso el caso de Rusia también como una reemergencia rusa post-crisis soviética, a partir de algo que también explica la reemergencia del polo latinoamericano en su momento, que es la expansión rentista del 2005, 2004 al 2015.
O sea, porque Rusia también tiene una cualidad como capitalismo sustentada en la renta del suelo, en este caso en la renta petrolera y la renta gasífera, ¿no? Entonces ese ciclo de expansión 2005-2015 también le da, que es fundamentalmente rentista por el precio de las materias primas, le da un empuje y no casualmente en 2015 empieza un estancamiento, se devalúa el rublo, también se va a devaluar la moneda ucraniana, en América Latina empiezan a caer todos los progresismos, o sea, que también como que la fuerza relativa de Rusia inicialmente está relacionada con esa expansión de la renta y también de la expansión, y esto lo planteo como hipótesis, de una serie de capitales industriales que pueden estar en Rusia, que también están en América Latina, que subsisten sobre la base de las compensaciones que les permiten la expansión de la renta. Digo esto también tomando como marco conceptual unos aportes de un compatriota tuyo que se llama Juan Iñigo Carrero, que habla de la importancia de la renta en los ciclos de sequía. Entonces ahí la pregunta que me hago es, ¿tiene sentido pensar esto también como una especie de cerco de la OTAN? Porque fíjate que el mapa que ha circulado estos días de quienes votan contra Rusia son todos los países que tienen un PBI per cápita superior a los $30.000 anuales, más o menos. O sea, el eje de la OTAN, Europa Occidental, Japón, Australia, Israel. O sea, son la particularidad que son los capitalismos con un PBI per cápita superior, por tanto son los capitalismos que están en la frontera tecnológica y de productividad, ¿no? Que de alguna manera están cercando a los capitalismos emergentes y por tanto están cercando también a aquellos capitales que están en condición de sobrante en términos relativos con estos otros capitales de más avanzados, ¿no? Eso por un lado. Pregunta puntual acá es la estrategia de la OTAN. ¿Hasta dónde llega en ese sentido? ¿Llega hasta balcanizar Rusia, por ejemplo? ¿Llega hasta apropiarse de Rusia para fragilizar la base energética de China, por ejemplo, teniendo en cuenta que Rusia es superavitaria energéticamente y China es deficitaria? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, que ya te llevo también a América Latina, es estas alianzas un tanto bizarras que se producen posteriormente a la inclusión del conflicto, donde, por ejemplo, en Europa la ultraderecha banca en términos relativos a Rusia. En América Latina, una parte de la izquierda no se sube a la matriz otanista de la OTAN, pero otra parte de la izquierda sí se sube a la matriz de la OTAN. El caso concreto es el de Boric, que es el más claro, ¿no? Pero también a la interna de los bloques progresistas se vio una divergencia ahí, que creo que está interesante para pensarla. Bueno, muy buen comentario y bueno, me sirve un montón también para desarrollar algunas ideas para el debate, ¿viste? Yo en el artículo, bueno, finalmente se publicó ahí en la revista Geopolíticas en 2016, donde yo analizaba justamente Ucrania como un nuevo momento de la crisis mundial. Primero fue una ponencia presentada en la Jornada de Estudio Estratégico en Cuba, en 2015. Y después, bueno, tiene otro nombre, Tensiones Mundiales, Multipolaridad Relativa y Bloques de Poder, se llama, una perspectiva de América Latina. Una de mis tesis fundamentales es que la crisis capitalista que golpea el corazón del norte global, entre otras cosas, está en relación y su imposibilidad de resolución tiene que ver con su imposibilidad también de subordinar estos emergentes. Es decir, la geoestrategia globalista era construir un entramado político, institucional, global, acompañando a la transnacionalización del capital, ¿no? Particularmente de este norte global, que absorbía a los emergentes y los volvía mercados emergentes. De hecho, por eso se inventa el G20 en el 99, fíjense, en el mismo momento. Se incorpora esto, pero como mercados emergentes, no como bloques de poder emergentes, sino como parte de un proceso de transnacionalización del capital. Pero justamente lo que empieza a ver en estos emergentes y en estas semiperiferias industriales que
tanto las burguesías golpeadas por ese proyecto neoliberal. Fíjense en Argentina, el grupo productivo que se armó en el 99. ¿Quién era? Techín, Masur, ¿sí? Capital Industrial, la Unión Industrial Argentina, y otros que, golpeados por el proceso de extranjerización económica, ¿no? Baja de la tasa de ganancia, financiarización, etc. Sí, el avance del globalismo. Bueno, pero eso pasa también en Rusia y pasa en otros emergentes. Turquía pasa. De hecho, a partir de ahí emerge esta idea de eurasionismo en la India. Se empieza a haber una reacción contra eso, contra ese proyecto globalista. Y queda mucho más claro post-2008. Y la imposibilidad de absorber y que el capital sobreacumulado pueda, a partir de una resolución político-estratégica, absorber a esos emergentes, quedarse con sus recursos naturales, y darle una solución espacial para una nueva fase de acumulación de capital, está en el corazón de la crisis. Y por eso se acelera también la financiarización post-2008, ¿no? Y entra en estancamiento. Fijémonos que Europa y Japón están estancados desde el 2008. Si vos agarrás el PBI por Banco Mundial, se encuentran estancados en la participación en el valor, ¿no? En la distribución del valor mundial. Y Estados Unidos crece, pero crece a costa de una enorme financiarización que le permite captar valor, ¿no? Pero así todo agudizando sus contradicciones internas. Especialmente con lo que emerge con Trump, que ahí sí tenés lucha entre capitales. Adentro de Estados Unidos, que no es adentro de Estados Unidos porque disputa a nivel global, pero entre las fracciones retrasadas y las industriales y la fracción financiera global con sus tecnológicas. Ahora bien, es lucha entre capitales. Acá Rusia y China te dan una complejidad mayor. En el caso de China, mucho mayor. Pero en el caso de Rusia ya hay una burguesía industrial, pero también hay un Estado empresario muy fuerte. Es decir, ¿qué es lo que funciona en Rusia fuerte? Rosneft y Gazprom, digamos, empresas estatales, gas, petróleo, complejo industrial militar, segundo vendedor de armas del mundo, que eso sí es de punta, digamos, eso tiene características de centro en su desarrollo, o cierta característica de centro. Y después, bueno, entonces es una semiperiferia. Tiene renta de recursos naturales, pero tiene un entramado industrial asociado a eso. Y de hecho, estas empresas, Gazprom y Rosneft, tienen desarrollo tecnológico. Son más semiperiferias, son capitales intermedios en esta competencia mundial, pero son estatales. Y China mucho mayor. En el corazón de China hay 95 conglomerados estatales que están en el corazón de la economía china. Entonces es una lucha interempresaria, pero no necesariamente o no puramente interburguesa, o sea, entre capitales. Con lo cual le da toda otra característica a estos poderes emergentes. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? esa cuestión. Y que acá se ve, son estas semiperiferias. Insisto, obviamente Rusia lo que tiene es una capacidad tremenda para controlar gran parte de esa renta de recursos naturales, con eso modernizar su fuerza armada y con eso sostener un cierto entramado industrial. Pero también tiene la 10ª industria automotriz del mundo, Rusia, ¿no? Y estas empresas estatales tienen capacidad para copar el mercado global también, hacer inversiones. Bueno, lo vemos acá en Vaca Muerta, no sé. No son empresas dinámicas. Lo que pasa es que es de complejidad media, no disputan la alta. En el caso de China sí ya tiene capacidad de disputar en la alta tecnología, quizás no en frontera, pero sí en alta tecnología. Y en frontera en algunas ramas y sectores específicos. Entonces, bueno, eso complejiza esta transición. A lo que se le agrega la lucha de capitales al interior del norte global. Entonces vos tenés una lucha de capitales norte-sur, centro-semiperiferia, parte de esos capitales en realidad es Estado empresario, ¿no? Y norte-norte también, porque por ejemplo,
La discusión por el Nord Stream 2 es una discusión también de la burguesía alemana que quiere gas barato ruso, pero además quiere el mercado ruso, lo mismo que los franceses, para invertir y expandirse. Por eso también quiere acuerdo en Irán, y los gringos se lo, ¿no? El pueblo anglo-estadounidense, eso se lo cuarta, que además le quiere vender su propio gas. Entonces, es complejo el panorama porque no es, me parece, la Segunda Guerra Mundial. En el sentido, no es. Estas potencias emergentes no es una burguesía clásica ascendente que disputa contra las burguesías que son parte del centro, pero y disputa contra las burguesías consolidadas o con imperios consolidados hegemónicos, como la burguesía alemana. En los dos casos, tanto el de China, de Rusia, pero ni que hablar de Irán y otros, el componente burgués es mucho más débil, no digo que no exista, y por lo tanto otro componente de burocracia estatal, sectores de fuerzas armadas, ¿no? Burocracia estatal civil y militar, industrias estratégicas de Estados, es mucho más fuerte ese componente público, estatal, incluso en el caso de China, hasta de empresas de pueblos y aldeas, con las famosas Town and Village Enterprises, que son una suerte de, ¿no?, propiedad colectiva y cooperativa, no es cooperativa, porque tienen esa propiedad colectiva que a veces se puede confundir con burguesías emergentes, pero no es tan claro que sea una burguesía al estilo que nosotros las conocemos. Entonces, capaz podríamos decir que esta disputa que se plantea, sobre todo en los medios de prensa hegemónicos, Occidente versus Oriente, no es solo una posición geopolítica, sino también de esta disputa que ustedes dos estaban marcando. O sea, no es la típica interburguesía, sino que Oriente está demostrando otro tipo de complejidad y otro tipo de, no solo por la multipolaridad, sino que en esa multipolaridad hay otra complejidad distinta a la que se nos puede plantear en conflictos anteriores. No sé si me explico. Sí, yo, claro, por decirlo de una manera, no analizaría esta transición de poder con las mismas categorías o de la misma forma lineal que la transición de poder 1914-45. O la transición 1789, 1815. Sí, y eso como una primera cuestión. Y sí coinciden, o sea, a ver, el imperialismo moderno es capitalista, ¿no? Bueno, la acumulación sin fin de capital tiene que estar asociada a una acumulación de poder político-militar. El poder político-militar, ¿no?, allana los obstáculos para garantizar esa acumulación de capital. Cuando hay procesos de sobreacumulación, como el que estamos viendo hace 2 décadas, y financiarización, que estallan después como burbujas, etc. Bueno, ahí se vuelven más evidentes esos obstáculos políticos militares que pueden ser distintos contra la clase trabajadora, que es disciplinar, subordinar, como fue los 70-80, en el centro y parte de las periferias, contra, bueno, estas potencias emergentes, los nacionalismos del tercer mundo también, en su momento, o ahora estas potencias emergentes. Es decir, hay obstáculos, quieren romper, pero esos obstáculos, a medida que no se resuelven, y que no solo no se resuelven, cada vez este bloque emergente es más fuerte como tendencia, esa crisis capitalista adentro se agudiza. También se puede patear un poco la pelota con financiarización, pero eso tiene su límite. Otra bomba. Y claro, eso es lo que estamos, me parece, es lo que estamos viendo. Y esto se le agrega la complejidad de lo que decías vos, Nico, que esta transición geoeconómica también no es lineal por las características de China. China no es una potencia capitalista clásica. Acá de hecho, no hay una burguesía que domine el Estado, digamos. Es un modelo más híbrido, una mixtura, digamos. O sea,
insisto, 95 conglomerados estatales están en el corazón de la economía china. Mantener pública el sistema financiero fue central para manejar el ahorro, la inversión, e impedir entrar, ¿no?, en ese proceso de financiarización y sobre todo de absorción por parte de las redes financieras del norte de la riqueza producida en China. Y ese desacople se profundizó en post-2008. Fíjate lo que hace China, como que es clave, era el gran comprador de bonos del Tesoro de Estados Unidos y reduce el 60% de las compras post-2008 y lo mete al mercado interno. Entre otras cosas, eso explica por qué el PBI nominal de China casi que se cuadruplica en 12 años, entre 2008 y 2020. O bueno, si lo pasas a términos reales, obviamente te da menos. O se triplican los salarios en yuanes del sector urbano. Entonces, estamos viendo todo ese proceso en el cual también Estados Unidos le puede todavía pasar los costes a sus aliados. Todavía ahí. Rodrigo, no sé si querías hacerle la última, así vamos cerrando. Igual no contesté la segunda porque no me la acuerdo. Era la de las alianzas que suscitó esto, las alineaciones más generales que se dieron tanto en Europa como en América Latina respecto al conflicto. Ah, ese, sí, ahora sí. No, bueno, en América Latina tenemos esa complejidad. Yo creo que estamos como arrancando una suerte de segunda ola progresista / nacional popular. Yo creo que y había opinado, ¿no?, que no había condiciones para una construcción, la reconstrucción de una hegemonía neoliberal y del consenso de Washington, porque el propio neoliberalismo y la propia globalización comandada por Washington está en crisis, empezando por ahí, este mundo multipolar y los pisos de construcción de las clases populares no generaban condiciones para esa hegemonía, por el contrario. Este segundo ciclo empieza a percibirse con la elección de AMLO en México, con todos los límites que tiene, ¿no? Aparte México exporta el 80% a Estados Unidos, o sea, pero bueno, pero que ya empieza a marcar cierto agotamiento del propio neoliberalismo y ese propio esquema en México, pero claramente, ¿no?, el proceso de insurrección en Chile y sobre todo post-octubre de 2019, la derrota del golpe de Estado en Bolivia, el cambio de gobierno en Argentina con todas sus limitaciones, la perspectiva de Brasil, marcan yo creo que todavía está en gestación. En la medida que eso no termine de madurar, todavía hay una debilidad en la región para volver a tener cierta voz propia, cierta autonomía estratégica, aunque sea mínima. Implicaría reconstruir la UNASUR, ¿no? Reconstruir ciertos foros. Después es claro, sí, que estas fuerzas, estos bloques, tienen una ala más pro-occidental y, digamos, ser como el progresismo de Occidente, o la ala progresista de Occidente, incluso el globalismo progresista, y otra ala más autonomista, más latinoamericanista, más, ¿no?, y también antiimperialista. Porque también convergen proyectos neodesarrollistas, con proyectos populares con un horizonte más anticapitalista, es decir, hay una convergencia que en todo caso se reúnen las fuerzas antineoliberales o contrarias al neoliberalismo y a una subordinación total a Washington, pero de forma contradictoria, donde predomina más uno u otro según el caso. Yo creo que eso va a estar así hasta que uno se tiene que definir Brasil, que es la mitad de Sudamérica y lo que te inclina la balanza. Hay cuestiones de escala que cuando uno estudia, ¿no?, la geopolítica, la economía, ¿no?, es central tener en cuenta, ¿no? Y que se incline Brasil la balanza es clave para empezar a consolidar. Dos, la otra clave es que las fuerzas populares puedan enfrentar ciertos momentos de bifurcación, como diría Linera, ¿no?, esos puntos de bifurcación de grandes definiciones,
con un proyecto propio y con fortaleza, ¿no? Propia. Vamos hacia grandes definiciones, pero todavía no está claro, ¿no?, la estrategia de las fuerzas populares para dar una avanzada más fuerte en el proceso. Por ejemplo, todavía yo no veo con claridad, nosotros seguimos hablando de integración, y no hablamos de Estado continental. Para empezar a... Sí, bueno, en esta transición, sostener desde las fuerzas populares la idea de Estado continental, o sea, las clases populares. Aparte ahora Y, con Petro también se abre el tema del Pacífico y con Boric, más allá de sus dubitaciones. claro, o la necesidad por eso de generar grandes empresas estatales continentales, digamos, que permitan públicas una estrategia real de desarrollo. Porque si no, uno puede ser anti-extractivista, pero sí, folclóricamente, digamos, porque después no hay un programa real, con lo que implica eso, ¿no? Eh, y construir entonces poder regional desde la clase popular. Todavía no hay mucha claridad sobre eso, ni los debates. Fueron más, bueno, nos oponemos al neoliberalismo o algunas medidas progresistas, populares, hasta ahí. Bueno, veremos si entonces se empieza a resolver eso. Y en este conflicto se vio, la posesión natural de nuestra región tendría que haber sido para un proyecto nacional, popular, latinoamericanista, suramericanista, como perspectiva hegemónica, la neutralidad, la abstención. Argentina no puede hacerle juego criticar a la OTAN porque tendría que por lo menos pedir, bueno, si acompañamos esta moción, la OTAN tiene que acompañar en nombre del mismo principio de integridad territorial, nuestro reclamo en Malvinas, y si decirle al Reino Unido que devuelva Malvinas. Claro. Si en Ucrania me están pidiendo que está bien, Argentina tiene que apoyar el principio de integridad territorial porque es parte de su reclamo histórico, pero no puede, digamos, decir, bueno, pero si vamos por eso en Ucrania, la OTAN tiene que entonces apoyar el reclamo de Malvinas y poner en caja al Reino Unido. Sí. Pero bueno, acá se ve todavía, fíjense que de los BRICS, y de lo que puede ser un BRICSA con una posible incorporación de Argentina al BRIC, que de hecho ya el gobierno de Fernández pidió, los únicos que acompañaron la posición de condena al ataque de Rusia fue justamente Argentina y Brasil, no Sudáfrica, no la India, no China. Y eso que la India está enfrentado, por ejemplo, con China, pero tiene una gran relación con Rusia. Entonces, nos falta, bueno, construir mayores niveles de autonomía estratégica y todavía una influencia muy profunda de un progresismo más globalista o más prooccidental. Bueno. En América Latina, no sé si había otra parte de la pregunta. Pero... No, que en Europa la alianza de Rusia aparece a veces con la ultraderecha, ¿no? Bueno, ahí está, sí, porque en realidad todos tienen como gran objetivo, me parece, o gran contradicciones, ahí convergen el antiglobalismo contra el establishment globalista. Las burguesías retrasadas del centro, como Trump, o lo que puede expresar Le Pen, o Salvini, la burguesía retrasada del centro se enfrentan a lo mismo y quieren recuperar soberanía nacional y proyectos nacionales de desarrollo y mayor proteccionismo contra el globalismo. Y ahí convergen en parte con Rusia, aunque después tienen sus grandes diferencias. Y la izquierda occidental, salvo honrosas excepciones, es más un liberalismo de izquierda que a veces que un desarrollo marxista y con mayor claridad y mayor autonomía de las clases populares, digamos. Y se repiten muchas consignas occidentalistas, a veces muy claras, más desde un liberalismo de izquierda que ya sea un marxismo o de otra tradición teórica, pero que brote de las clases populares. Creo que también por eso tiene muy poca incidencia la izquierda occidental, porque no está expresando un proyecto más claro desde las clases populares, las clases trabajadoras y con mayor autonomía de pensamiento y planteo. Lo cual no quiere decir converger con Rusia o no condenar la invasión. Eso puede estar incluido, pero es como que quedan muy atrapados más en
en occidentalismo y apoyar al imperialismo anglo-estadounidense que en una posición propia, que puede incluir, decir, bueno, no estamos de acuerdo con Rusia, pero uno no lee una posición propia. Porque de mínima uno tiene que plantear, o sea, lo primero que se tiene que plantear es un cuestionamiento radical al rol de la OTAN como parte de una alianza expansiva que sostiene al imperialismo anglo-estadounidense. O sea, partiendo de ahí. Después uno puede criticar a Moscú y lo que se quiera, pero sin eso, hasta se olvidan de la guerra en la ex Yugoslavia, ¿viste? Como si Belgrado no hubiese sido bombardeada y ya hablan de la Segunda Guerra Mundial. O se legitima el imperialismo francés en 15 países africanos, que lo tiene todavía bajo, ¿no?, la zona del Franco, y con cantidad de conflictos en las últimas décadas para mantener esa posición y mantener su influencia en 15 países africanos, y claramente aparecen como semicolonias. Y que fue clave, y hay una guerra tremenda en Libia también, que queda como muy opacada. En la izquierda europea no se hace cargo de lo de Libia. Nada, o sea, saludo igual que se empiezan a dar esos debates, pero bueno, yo lo de la derecha lo veo lógico porque son burguesías nacionalistas retrasadas que van contra el globalismo y tienen ahí cierto acuerdo. Obvio, eso que le regala el campo al globalismo para armar, bueno, democracia versus autocracias, liberales versus antiliberales. Esa es una antinomia. Lo que oculta esa antinomia, que es una trampa ideológica, es cuáles son las contradicciones que están operando ahí, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que observar para justamente no caer en esa trampa ideológica, en esa disputa entre dos burguesías, o como puede ser el globalismo y el nacionalismo en Estados Unidos, ¿no? O sea, una posición propia desde América Latina y desde las clases populares y de los sectores de la producción y el trabajo que tienen que expresar una estrategia propia. Gabriel, te agradecemos un montón, nos quedaremos hablando muchísimo más, sabemos que te tenés que ir y estás corto de tiempo. Gracias por la conversa, gracias por la clase, una clase que debe ser difundida por un montón de lugares. Gracias a vos, Rodrigo, también por estar ahí, por las preguntas, por el análisis atento. Bueno, ya para la próxima vamos a armar como una serie este conflicto. La próxima va a ser con Micaela y con Ana Laura. Y también tenemos por confirmar otras charlas, así que esta serie va a seguir, pero queremos empezar con ustedes dos ahí para dar un marco bien interesante y bien abarcativo de lo que implica este conflicto y no cerrarnos a solamente las fronteras de Rusia y Ucrania. Así que muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, gracias, Rodrigo, gracias, Nico, un gustazo, y bueno, nos veremos la próxima. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba, un abrazo. Vamos arriba.